Nosotros somos personas de libro, de investigar por libros, porque no existían estas cosas. Ahora, los que nacieron en ella les es más fácil, ¿ok? Pero ante todo, antes de comenzar la clase, voy a hacer una oración, de tal manera que tome Dios el control de nuestras vidas, nuestra mente, y nos permita entender lo que debamos entender, ¿ok? Y los libros, pues, el estudio que hice, lo hice por pregunta, de tal manera que sea más fácil. La idea es eso, que ustedes entiendan. Helvi tiene una razón, hay que leer. Lamentándolo mucho, pues nuestra cultura venezolana tiene una deficiencia de lectura, ¿okay? No les gusta leer. Es admirable la cultura europea, la cultura chilena, que son personas que les encanta leer. Yo no sé cuál es su nacionalidad, pero lamentándolo mucho, la nuestra venezolana no les gusta leer, mucho menos investigar, mucho menos analizar, mucho menos poner en práctica las cosas. Entonces, ¿qué sucede eso? Por eso la Biblia dice a veces, y perdonen que somos neófitos, porque no hacemos las cosas como debemos hacer. Bien, pero vamos a orar ante todo, para que sea Dios el que tome el control, libere nuestra mente y podamos entender. ¿Ok? Podamos hacerlo. Primeramente, para identificarme, porque no recuerdo, creo que hubo un grupo que le di clase, pero no lo recuerdo, hace tiempo. Es el mismo grupo. Todos son venezolanos. De Vanessa sí creo que me acuerdo, porque me acuerdo que ella intervenía. Bueno, y soy el pastor Marcos Ochoa, trabajo acá en el Instituto Bíblico de Benecer. Ante todo, pues soy orientador de jóvenes, preparo a los jóvenes en el ministerio del pastorado y de otras ramas, y pues finjo aquí como el guía espiritual de ellos en todo tiempo. Y pare de contar. Soy casado, se dan cuenta, tengo 2 hijos maravillosos, uno está en Chile, tengo 8 años que lo veo por internet, 8 o 9 años, ¿no? Y al otro pues se fue no hace mucho, ahora en diciembre. Va por allá, está aquí en Venezuela, pero está lejos. Pero bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de estar acá, con la finalidad, Padre, de entender tu palabra, aprenderla, ponerla en práctica, y que seas tú dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría necesaria para comprender todas las cosas que tú quieres que aprendamos. Toma tú el control, mi Dios, especialmente de mis palabras, mi Dios, de su mente, y que podamos tener un entendimiento, Padre, que nos ayude a profundizar verdaderamente en tu palabra. Tú nos has enseñado, Señor, muchas cosas, pero todavía aún nos falta. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, y hazte propicio de nosotros, Señor. Bendice cada uno de los que están conectados en este momento, Señor. Tú conoces su corazón, su mente, el propósito, y guíalos, mi Dios, en todo tiempo. Gracias porque tú tienes el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, déjenme acomodar esto aquí, el aparatito aquí, para hacerlo mejor. Y aquí a mi lado tengo la... Bien, cuando yo desarrollé el tema de Jeremías, cuando Helvi me planteó, le dije, sí, yo no tenía problema, pero ahora estoy aquí en la Convención Nacional nuestra de Pastores, pero ya como tengo este compromiso con ustedes, pues tengo que darles este compromiso. Porque Dios dice, si tú diste tu palabra, hay que cumplirla. Y ya yo la había dado, ¿no? Pero para desarrollar mejor el tema, me fui al libro de Jeremías y hice fue preguntas. Preguntas que sean fáciles de entender, comprender y asimilar. No lo voy a hacer con preguntas, mire que en el griego decía esto en los originales. No, lo importante es que sea pedagógico la enseñanza y pueda llegar a cada uno de ustedes. Si quieren intervenir, lo podemos hacer después que se vaya leyendo. Yo voy leyendo esto para que el tiempo nos pueda alcanzar porque es largo. Vamos a empezar por quién era Jeremías antes de ser profeta. ¿Quién era ese personaje? ¿Por qué está puesto allí? Porque muchas veces le llamaron el profeta llorón, pero era un hombre con un gran corazón. Jeremías fue un hombre, un sacerdote de 20 años, israelita, que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur de Judá, ¿ok?
que era donde viene la línea davídica de donde nace Jesús, ¿ok? Que fue la tribu de Judá. Jeremías fue un profeta hebreo, autor del libro bíblico que lleva su nombre y vivió durante los siglos 7 y siglo 6 antes de Cristo. El autor del libro bíblico que lleva su nombre, vivió entre el año 626 y 586 en Judá, cuando eso la capital era Jerusalén, en Babilonia, ok. Nació en Anatot, cerca de Jerusalén, y fue llamado por Dios para predicar durante una época de gran inestabilidad política y religiosa en el reino de Judá, por lo cual estaban pasando. Su mensaje se centraba en el juicio inminente sobre Judá por sus pecados y la necesidad de arrepentimiento, aunque también anunciaba la esperanza de una futura restauración. Pero eso se va a dar prácticamente es en el libro de Lamentaciones, porque recordemos que Jeremías escribe Lamentaciones, ¿ok? Pero vamos a ir poco a poco. Si no lo damos todo hoy porque es largo, me tendrán que permitir la oportunidad con Helvi de darlo en otro momento, ¿ok? Pero vamos poco a poco. ¿Qué significa el nombre de Jeremías? Es un nombre masculino que significa Yahvé desata o Yahvé exaltará. O sea, Dios es exaltado y tiene su origen en el hebreo antiguo. Es un hebreo que, bueno, los israelitas sí lo conocen, pero prácticamente en nuestras épocas ya ese idioma es un poco muerto, ¿ok? Pero se da en algunos casos. Ahora, ¿quién fue Jeremías? Ahorita vimos un poquito de él, pero ¿quién verdaderamente fue Jeremías y qué hizo? Profetizó y predijo la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios. Eso lo encontramos en Jeremías 26:2. Debido a que predicó, oigan bien, debido a que predicó en contra del templo, Jeremías fue perseguido y puesto por los principales sacerdotes. Por eso fue que Jeremías es perseguido. Porque él predicó, pero ¿qué hizo él? Lo que Dios le envió, lo que Dios le dijo que tenía que decirle al pueblo y por los pecados que estaban pasando. Pero como él entonces le dijo la verdad, lo persiguieron. Y lo que tenían era 20 años. Imaginémonos un muchacho de 20 años que fue convocado, que fue llevado a una gran tarea. Esa era la edad de él. Era un muchachito. Es más, yo diría que estaba pasando apenas por la adolescencia. Pero le tocó duro. Y los sacerdotes entonces de la época lo persiguieron por haber dicho la verdad que Dios le había dicho, ve y dile esto. Por eso lo importante es, vamos a ver cuál es la labor de Jeremías, el profeta. Fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá, lo que yo les decía, de donde viene la línea davídica. Y principalmente a los reyes Josías y Joacim, también llamado Joaquín, también llamado Sedequías, debido al castigo impuesto por Jehová de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón a Dios. Recuerden que el pueblo de Israel siempre ha sido terco, duro. Es un pueblo, bueno, es el pueblo de Dios. Dios tiene grandes, es diferente. Dios tiene algo especial para ellos. Pero ellos eran duros de reconocer eso. Algo que tenía David, vuelvo a la línea davídica, era que David tenía un arrepentimiento. Era profundo. El hombre se acongojaba cuando él hacía las cosas mal. Por eso Dios le dijo que él tenía el corazón como él. Bien. ¿Qué mensaje le dio Dios a Jeremías? Anunció al pueblo que la destrucción del reino de Judá estaba próxima. Usted se imagina que alguien le llegue allá a Chile y le dice, mire, Chile está próxima por un terremoto y se va a acabar. Lo van a perseguir, será falso, será verdad, lo iban a perseguir. Eso fue lo que le pasó a Jeremías. Su profecía se cumplió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó del territorio y lo sacó y saqueó el templo que Salomón había construido. Los objetos sagrados que se utilizaban para el culto fueron destrozados y algunos fueron robados y fueron destruidos por Nabucodonosor. Esa fue la tarea que Dios le dio a Jeremías para que fuera hacia ese pueblo y le dijeran que tenían que devolverse hacia Dios, porque si no iba a ocurrir esto. Entonces, ¿qué hizo Dios? A través de Nabucodonosor envió el castigo sobre el pueblo de Israel, que no quería mirar atrás ni buscar el propósito de Dios. Tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el llamamiento entonces y la misión de Jeremías?
Fue seleccionado por Dios para llevar un mensaje auténtico de parte de Dios, para decir y anunciar la verdad. Llamaba al arrepentimiento de su pueblo, aunque ya estaba citado el castigo. Aunque el pueblo se iba a arrepentir, aunque el pueblo iba a pasar por una transición, ya tenían encima de ellos las consecuencias de su desobediencia. Dios le daba instrucciones específicas a Jeremías y él iba y las comentaba, pues y lo tenían, como decir, azotado al pobre hombre, pero fue utilizado por Dios para llevar ese mensaje. Aquí tengo otra pregunta. ¿Y cuál fue entonces el propósito? Uno de los propósitos centrales del libro de Jeremías es anunciar el juicio inminente de Dios sobre Judá por su pecado persistente y rebelión. A veces no somos así nosotros también. No nos rebelamos contra Dios con nuestra misma forma de ser. Somos persistentes en continuar haciendo lo malo, porque la carne es débil, hermano. La carne es débil. Y eso era lo que al pueblo de Israel le costaba entender. Y cuando no entendían, Dios tenía que apretar las clavijas y decirle, o entran por el carril o las consecuencias. Ellos no se iban a librar de las consecuencias, ya las consecuencias iban a estar dadas. Dios los va a perdonar, pero el castigo viene. Ahora, en este tiempo nosotros, ¿cómo podemos decir aquí que todas las cosas nos ayudaban a bien entonces? Es difícil de entender, de comprender eso. Pero aunque queramos, está escrito en la Biblia. Y a veces las cosas que nos suceden es más por nuestra rebelión, por nuestra imprudencia, por no ver que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y queremos vivir en una manera desordenada. Dios no ama el desorden, Dios no ama el caos. Y lo podemos ver en Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios la ordenó. ¿Ves? Dios ordena las cosas. Por eso cuando ustedes vean a alguien, algún muchacho que es desordenado, mira, a Dios no le gusta el desorden. Eso no entra en la parte de Dios. Bueno, ahora tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el sufrimiento de Jeremías? Jeremías es conocido por muchos como el profeta llorón, pero eran sus sentimientos. Recordemos que era un muchacho que tenía 20 años. Estaba en un estado de adolescencia, no estaba totalmente formado como uno que ya haya pasado de los 25 años en adelante. Ya su formación es como es más apegada. Ya está hecho, ya es un hombre o es una mujer. Pero él no, él venía en un proceso. ¿Ok? Ya que en varias ocasiones se le encontraba llorando. Pero usted sabe por qué él lloraba. Porque Dios ya le había dicho lo que iba a pasar sobre el pueblo de Israel. Y todos tenemos sentimientos. Imaginémonos a uno de nuestros hijos que esté pasando ahí en el país, allá, situaciones difíciles. ¿Qué hacen los padres? Lloran. Jeremías era como un padre para el pueblo de Israel. Entonces, lloró tanto que fue por la desesperación de ver la ceguera de sus compatriotas ante la destrucción venidera que anunciaba a su pueblo y que pronto iba a ser destruido por Dios. Porque las consecuencias Dios se los había dicho. Eso no se les va a quitar al pueblo porque el pueblo no se devuelve. No quiere venir a mí, está bajo rebeldía. Hay una rebelión de todo el pueblo, de la tribu de Judá, que es la línea davídica, ¿ok? La línea donde nace el Señor. Esa es como decir la niña de los ojos de Dios. Entonces, fíjense lo que hizo Jehová, reanima a Jeremías. Lo trata de animar para que vaya, como fue como Jonás, ¿no? Que Jonás se opuso a irle a predicar a Nínive. Jonás dijo, no, yo no voy para allá. Entonces Dios tuvo que mostrarle a él lo que tenía que hacer. Fíjense lo que dice en el Jeremías 15, el capítulo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Y venga de mí, de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por el amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañías de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió, curación.
será para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así le contestó Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entrelaces los precios del ovid, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de las manos de los malos y te redimí. Fíjense, ¿qué era lo que le decía Jeremías? Señor, yo le voy a decir esto al pueblo, el pueblo me iba a atacar. Y lo atacó. Porque él había dicho una profecía, les había dicho lo que iba a suceder. Y les iba a pasar. Entonces Dios lo anima, sabiendo, y le dice: yo te voy a defender. No te preocupes, pero ve y dile al pueblo las cosas que están hechas y que se rebelaron contra mí. Y que yo soy Dios, que habita en los cielos, y la tierra es estrado a sus pies. Yo soy el gran yo soy. Delante de mí no hay nadie. Entonces tenemos que aprender esas cosas, aún de los libros antiguos. Muy pocas personas, y a mí me alegra que Helvi pues sea coordinador, no sé, preparador del Antiguo Testamento, porque es interesante. El Antiguo Testamento más se basa en la historia del pueblo de Israel, pero de ahí podemos sacar grandes enseñanzas. Y aquí van a ver algunas, van a ver. ¿Qué nos enseña la vida de Jeremías? Del ejemplo de Jeremías podemos aprender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros responsabilidades para cumplir en esta vida, y que si no nos volvemos a Él, el Señor nos ayudará a cumplir con esas responsabilidades, no importa cuán difíciles sean. Eso lo podemos aprender de este libro. Fíjense, y se lo vuelvo a leer. Podemos aprender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros responsabilidades para cumplirlo en esta vida. A cada uno de ustedes, David, Vanessa, Tania, Emily y otros que están aquí que no les veo los nombres, Luisana, Elvi, nos ha dado responsabilidades. Pero así como nos ha dado responsabilidades, nos va a demandar el cumplimiento de esa responsabilidad. Él le dio una responsabilidad a Jeremías, pero también ¿cómo se llama? Le dijo: Jeremías, te va a pasar esto, pero no te preocupes, yo te voy a defender. Mire, el que defiende a Jehová, bendito sea, porque ¿quién estará contra él? Yo te voy a defender. Y por eso Dios anima a Jeremías a llevarle el mensaje al pueblo que se había apartado de los caminos al cual Dios le había establecido. Dios le había dicho al pueblo: si ustedes se convirtieren de sus malos caminos y volvieran a mí, yo los ayudaré. Vivirán en mi reposo. Pero el pueblo de Israel era duro, hermano. Es un pueblo difícil. No era un pueblo fácil. A veces somos así. No somos un pueblo fácil. Vamos a seguir a ver qué más vemos por aquí. Bueno, creo que esas fueron las preguntas que más saqué del libro de Jeremías. Terminamos, mira, no era muy largo. No lo quise hacer así tampoco. Quiero preguntar, ¿les ha quedado alguna enseñanza de Jeremías? No importa si no hablan, pero mi pregunta es, ¿les ha quedado algo? Yo, como está cortico, se los puedo decir. Jeremías era un profeta de los 20 años. Vivió en Jerusalén prácticamente. Fue joven y sacerdote israelita. Trabajaba en Jerusalén las últimas décadas en el reino de Judá. ¿Ok? Fue un profeta hebreo, vivió entre los años 626 y 586. ¿Ok? Nació en Anatot, que muchas veces no sabemos, ¿no? Yo por lo menos nací en Maracaibo, aunque estoy en otra ciudad de Venezuela. Yo provengo de Maracaibo, yo no sé dónde vendrán ustedes. A lo mejor algunos de ustedes también son de acá de Venezuela. ¿Ok? Fue llamado por Dios para predicar durante una época de inestabilidad política y religiosa en el reino de Judá. ¿Ok? Su mensaje se centraba en el juicio inminente sobre Judá por sus pecados y por la falta de arrepentimiento. ¿Ok? Pero también anunció la esperanza de una futura restauración. Su nombre significa Yahvé exaltará, ¿ok? O es exaltado. Eso es lo que significa.
¿Qué hizo él? Profetizó la destrucción del templo. ¿Por quién? Por los babilonios. ¿Ok? Por el rey Nabucodonosor. Fue perseguido y puesto por sus propios sacerdotes, por lo que él, el mensaje que él había llevado por parte de Dios. Y esa era su misión con la cual él tenía que cumplir. ¿Ok? Ese fue el mensaje que él ayudó. Y cuando se cumple eso, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó del templo, y déjenme decirle que también destruyó el templo de Salomón. Él fue uno de los que propició eso, pues. Entonces ahí es donde ellos entendieron esas profecías que había dicho Jeremías y entonces no lo querían. Pero no fue porque él quiso, sino porque Dios le había demandado que tenía que llevarle al pueblo un mensaje si no se restauraba. Dios no les iba a quitar el castigo. Las consecuencias las iban a llevar. Cada uno de nosotros por nuestros actos llevamos consecuencias, ¿verdad? Eso no nos las van a quitar. Pero Dios va a perdonar nuestras vidas. Esa es la grandeza de Dios, porque Dios tiene un perdón de misericordia. Dios nos recibe porque a través de Jesucristo Él nos perdona, ¿ok? El llamamiento, el propósito del profeta, el sufrimiento de Jeremías. Claro, ya él sabía todos los acontecimientos que iban a suceder al pueblo, por lo tanto, él lloraba por la desesperación de la poca prudencia del pueblo de Israel de cambiar el estilo de vida que Dios había anunciado y del castigo que iban a tener. Pero Dios tenía misericordia para el pueblo, porque aunque no queramos verlo, el pueblo de Israel es la niña bonita de Dios. Ellos tienen promesas especiales. El pueblo de Israel tiene promesas especiales que fue dado a ese pueblo. Pero si el pueblo no reconoce la grandeza de Dios, va a pasar por dificultades como lo pasó en esta época la tribu de Judá. ¿Okay? Aún así Dios le reanimó la vida al pobre Jeremías porque viendo todo eso. ¿Por qué lo llamaron llorón? Porque el hombre viendo la destrucción, todas las consecuencias que iba a pasar sobre Judá, ¿qué le quedaba a él siendo un muchacho? Llorar. No somos de hierro, tenemos sentimientos que afloran en un momento. Algunos son más llorones, otros no. El segundo hijo mío, ese botó unas lágrimas grandísimas. Tiene una profundidad en su corazón, pues, porque bueno, es llorón, pues. Salió así. Dios le dio eso. Eso es parte de su genética. Elvi es más fuerte, más duro. Pero ambos tienen un propósito en las cosas de Dios. Ajá, vamos a ver qué más. Bueno, hasta ahí podemos ver entonces el libro de Jeremías con estas preguntas. Espero jóvenes que lo hayan entendido. El libro de Jeremías no necesita una profundidad para estudiarlo. Es un compromiso que Jeremías tenía con Dios, fue a profetizar lo que le iba a pasar al pueblo de Israel si no se volvía de sus malos caminos, la circunstancia que iba a pasar. Dios no les iba a quitar el castigo aunque ellos se arrepintieran, pero iban a llevar una mejor manera de vivir. Hasta ahí podemos hablar del libro de Jeremías. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta. No, una pregunta. Tengo una pregunta. Ya te entendí más. Dime. Es que, bueno, más como una duda, pues no recuerdo, o sea, creo que en las clases anteriores yo había entendido que él había profetizado también que el pueblo de Israel iba a volver de cautiverio, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que me recuerde. Si él profetizó el regreso del pueblo de Israel otra vez por Ciro, el persa. Es que no recuerdo si fue él o Isaías. Entre lo que pudimos ver aquí, Jeremías no le fue dada esa misión, ¿ok? Él sufrió más, recordemos, fue por Nabucodonosor, que fue el enviado por Dios para destruir al pueblo sobre las consecuencias que estaba pasando, ¿ok? De todas maneras, después voy a investigar, pero en lo que investigué, él no hablaba de eso. Creo que más de Jeremías, no. Creo que... O sea, porque lo que entendí en las clases anteriores, del módulo anterior, es que como que el regreso del cautiverio por parte del edicto que dio el rey de Persa fue profetizado.
lo que no me acuerdo si lo profetizó fue Jeremías. No, Contesta esa pregunta. Contesta esa pregunta de acá que nos hace David. sí, el mensaje de Jeremías, aparte de que era que Dios lo utilizó para que el pueblo hubiese arrepentimiento, no hubo tal cosa. De hecho, creo que en el capítulo 5 o 6 de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, mira, cómprate unos calzoncillos, no los laves, entiérralos. Y después de tantos días, Dios lo volvió a mandar a buscar a estos calzoncillos, pues. Y así tal cual lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y él especificaba que así era el pueblo de Israel. Entonces, el mensaje era de parte de Dios al pueblo de Israel por medio de Jeremías para su arrepentimiento, pero él no profetizó o sea, era el arrepentimiento. No, era el mensaje profético, más no apocalíptico. Exacto. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que tú lees Jeremías y te vas a dar cuenta que el Señor más bien se entristece, por llamarlo de esa manera, porque dice que Israel fue, literalmente lo dice el texto, que fue como una prostituta, porque estuvo con muchos ídolos, no hubo arrepentimiento de parte del pueblo, y por eso es que vienen los lamentos. ¿Ves? Recuerda que él estaba en Judá, ¿ok? Y él profetizó a ambas naciones, tanto a Judá como a Jerusalén, a Israel, perdón, allá en Siria. Entonces, no hubo parte de arrepentimiento de ninguno de los dos. Entonces, el mensaje de Jeremías, como dice papi, es el arrepentimiento y ¿cómo sería la palabra? El corregir sus malos caminos. Ese era el mensaje de él. Exacto. ¿A quién utilizó él? A Nabucodonosor, para hacer que ellos se volvieran a los caminos a los cuales habían dejado. Esa era la mano que Dios iba a poner sobre el pueblo de Israel. Ellos iban a ser, ¿cómo se llama?, acechados por este Nabucodonosor, que fue uno de los que se apoderó de todo el territorio, saqueó el templo de Salomón, el cual se había construido, los gestos sagrados que usaban para el culto fueron destrozados, todo fue, pero fue por manos de Nabucodonosor, que lo profetizó. ¿Quién fue? Jeremías, porque el pueblo de Israel no se arrepentía de sus actos de rebelión contra Dios, y fue utilizado Nabucodonosor para el castigo del pueblo. Por eso fue que los sacerdotes persiguieron a Jeremías por lo que él estaba profetizando. Esas eran calamidades para el pueblo. ¿Cuándo lo comprenden ellos? Cuando Nabucodonosor entra. Me explico. Nabucodonosor entró y hubo una mano levantadita por ahí. Creo que está la señora Flor, hermana. Cuénteme, ¿en qué podemos servirle? Sí, hermano, yo en el libro de Daniel, en el capítulo 9, el versículo 2 dice que Daniel, cuando ya estaban a punto de cumplirse los 70 años, él se recordó de la profecía de Jeremías acerca de esos 70 años, que del regreso del pueblo de Israel del cautiverio. O sea que Jeremías sí profetizó sobre ese regreso de Israel, que es lo que está preguntando el hermano David. Ah, ya, claro, después del exilio y posexilio, estamos hablando de esa parte. Ah, ya. Sí, hubo varias profecías, pero lo que nosotros nos compete, que era lo que queríamos estudiar, era cuál era el castigo que el pueblo de Israel iba a sufrir por ¿cómo se llama?, la desobediencia que él tenía. ¿Ves? Que es lo que Jeremías acentuó más. ¿Ok? Después iban a venir otros eventos, pero en ese momento era necesario que el pueblo se arrepintiera de sus actos para que Dios no se les iba a quitar el castigo que venía sobre ellos. ¿Ok? No se les iba a quitar el castigo, sino las consecuencias de ese castigo que ellos iban a tener por la desobediencia de sus actuaciones. Mira, yo siempre le he dicho, mano, Dios ama a ese pueblo, pero el pueblo de Israel ha sido fuerte. La última vez que pudimos conversar, recuerdo, creo que fue el del libro de Isaías,
Yo les dije que yo veía una película muy hermosa, que por ahí alguien me dijo, te voy a pasar el link, pastor, para que pueda ver, porque yo tengo que esperar que recopilen todo, que se llama Reyes. Yo les quiero decir algo, si ustedes buscan esas películas, que por cierto fueron creadas por los, ¿cómo se llama? Los que tenemos aquí, brasileños, los brasileños, pero y ahorita voy por la temporada 8, porque ellos recopilan todo. Hay un tipo, alguien que se encarga de recopilarlo. Si ustedes ven eso, ustedes se hacen maestros del Antiguo Testamento, porque eso comienza desde Elí. Increíble cómo va avanzando cada capítulo, lo que Dios hizo por el pueblo, cómo Dios los defendió, cómo los trajo de los cautiverios, cómo el pueblo seguía, cómo el pueblo después estaba por allá por los egipcios. Todas esas cuestiones están allí. Si se le da la oportunidad de ver esa película, yo los animo, ¿ok? Yo los animo a que lo vean, ¿ok? Porque es interesante. Yo la veo mucho y me encanta. Y gracias, hermana Flor, por los acontecimientos. Pero lo que a nosotros nos interesa es saber por qué Jeremías profetizó en contra del pueblo, que no fue porque él quiso, sino que Dios le estableció lo que tenía que decirle al pueblo, lo que iba a pasar, quiénes iban a ser destruidos, quiénes iban a intervenir, quiénes eran los que los iba a castigar, que Dios los castigó a través de Nabucodonosor. Eso es lo que nos acontece, nos ayuda a nosotros a entender. Hermana Rosa, con el permiso de la hermana, por allá levantó la manito. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches, dígame, mi hermana, Dios le bendiga. Amén, amén. Bueno, todavía con la inquietud de la pregunta del hermano ex David. Ajá. David. Sí, lo entiendo de esta forma y lo estoy revisando en la Biblia. Efectivamente, como usted lo dijo, realmente el propósito del profeta era el mensaje de juicio, de juicio a Israel y obviamente el del arrepentimiento por la misericordia de Dios. Ellos también como profeta tenían que instarlo al arrepentimiento. Pero ciertamente en el capítulo 29, ya ellos estando en la cautividad, hablan de la carta de Jeremías. Allí es donde está él llevando ese mensaje de esperanza y de una u otra manera lo que Dios el mensaje que manda Dios al pueblo a través de Jeremías es esa promesa de que ellos volverían, pero que hicieran vida. La carta es bastante es profunda. La carta que Jeremías les envía con ese mensaje de esperanza, y es allí que podemos ver como que esa profecía, pues, donde se cumple que ellos salen de la cautividad 70 años después. Supongo que esto complementa lo que está preguntando el hermano y lo que vincula a la hermana Flor con lo que dice Daniel. Claro. Sí, fueron viendo, ¿no? Tienen un tiempo en la historia, ¿ok? Pero lo que más afinca el libro de Jeremías es la desobediencia del pueblo de Israel para ese momento, ¿ok? Luego van a pasar tiempo y siglos, ellos van a volver de la cautividad y todo lo demás, porque recuerden que ellos estaban en manos de Nabucodonosor, que fue hecho para castigarlo, como en el tiempo allá, cuando estaban con los egipcios, ¿se acuerdan? Allá también, todas esas cosas. Ahora, si nosotros vemos en la actualidad, algunas profecías todavía no han sido cumplidas. Se van a cumplir. Es lo que decía Helvi ahorita en la manera apocalíptica. Se van a cumplir. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. ¿En qué tiempo? Porque eso es una decisión de Dios, ¿no? Lo que sí tenemos nosotros que aprender es que cuando nosotros nos rebelamos en nuestras vidas, ¿ok? Dios nos llama la atención. Y al llamarnos la atención, aunque las consecuencias queden, ¿verdad? Dios perdona. ¿Qué fue lo que hizo con el pueblo de Israel? O sigue haciendo. Fíjense los acontecimientos que están sucediendo ahorita con la guerra allá en el lejano oriente, allá con Israel. Yo soy una persona que cumplo lo que dice la palabra de Dios. Oren por Israel. Bendigan a Israel.
Nosotros como pueblo de Dios tenemos que bendecir. Aunque de dos pueblos haya hecho uno, nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel porque son promesas especiales que Dios le dio a un pueblo que no le fue fácil, que es un pueblo que todavía está en guerra y a pesar de ser una nación tan pequeña, es una de las naciones más poderosas que existe en el mundo. Con ese pueblo no se mete nadie y prácticamente el que tiene el control de toda esa parte de África, de allá de esos terrenos, es Israel. ¿Pero por qué lo tiene? Porque ellos gozan con la protección divina ¿de quién? De Dios. ¿Y quién le dice a ellos que no? El mismo Netanyahu, que es ahorita el primer ministro de ellos allá. Él siempre dice, nosotros peleamos en el nombre del Señor. Y las grandes cosas que suceden, ellos tienen unos militares entrenados que, miren, ni Estados Unidos ni ninguna de las grandes potencias lo tiene. Ahora, es algo que Dios tiene para ese pueblo. No nació allí Jesús, pues. ¿De dónde nació Jesús? ¿De dónde vino? ¿Por qué no, como decían por ahí, no nació en Venezuela o nació en otro continente? ¿Por qué nació allá? Porque a Dios le plació eso. Y el pueblo de Israel, hermano, a mí no me gustaría estar en los zapatos de ese pueblo. Ese pueblo ha sufrido consecuencias duras, ¿ok? Que por qué por desobediencia del mismo pueblo, pero que mire, no hay cosa más fuerte que el pueblo de Israel. Le pasaban las cosas, se arrepentían y volvían a caer en las mismas cosas. Ahí tenemos un ejemplo, cuando Moisés se fue a orar allá en el ¿cómo se llama? Allá con Dios, cuando hubo la transferencia. ¿Qué hizo el pueblo? Al hermano le dijo, oye, Aarón, haznos un becerro, tenemos que adorar a alguien. Y Dios los acompañaba con una nube y con una columna de fuego. Pero ellos necesitaban aún así un becerro de oro. Y no es nada que el oro que ellos sacaron de Egipto fue el oro que utilizaron, ¿no? Prácticamente. ¿Y de dónde? Y Dios no lo sacó pelado a ellos, hermano. Hermano, ustedes saben que el pueblo de Israel es uno de los más ricos del mundo. ¿Sabían eso? El pueblo de Israel es rico, hermano. Esos tienen de todo, hermano. Aún así, Dios ha cumplido con su pueblo. Eso es algo que yo a veces me pongo a buscarle la vuelta a los 5 dedos al gato, como dice, 5 paticas, y digo, un pueblo duro, de cerviz dura. Pero ellos salieron ricos, hermano. Por eso es que ellos le dan el oro a Aarón para que haga el becerro. Sino ¿de dónde lo sacaron? De Egipto. Es más, el pueblo de Egipto le dio como dicen, el oro. Llévenselo. Pero de 40 días que iban a pasar en el desierto, ¿cuántos años pasaron? No le escuché a la hermana Flo porque tiene el micrófono apagado. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años. Y sus ropas no se desgastaban. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Qué enemigo enfrentaba a Israel? Nadie, hermano. Entonces hay promesas especiales de Dios para el pueblo de Israel. Promesas que vienen desde el Antiguo Testamento. Por eso que el Antiguo Testamento no podemos quitarlo del Nuevo Testamento, porque las profecías del Nuevo Testamento vienen del Antiguo. Todos esos son razonamientos. Cada libro, cada profeta, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos los profetas, tenemos a Daniel, tenemos a todas esas personas que utilizaron, que Dios utilizó para un propósito de llevar al pueblo a vivir mejor. Pero el pueblo de Israel es de cerviz dura, hay que golpearlo para que aprendan. Y Jeremías, en este libro, que yo lo hice con puras preguntitas nada más para hacerlo más fácil, habla de eso, que Jeremías, por eso es que le llaman el profeta llorón. Pero ¿por qué lloraba Jeremías? Por el dolor del pueblo, de la circunstancia al cual Dios lo iba a llevar y que está en el libro de Lamentaciones. Porque el libro de Lamentaciones es como un libro poético, pero es las lamentaciones que Jeremías, porque ese libro fue escrito por Jeremías. Algunos autores discrepan de eso, pero en verdad fue lo que Jeremías vivió, lo escribió en Lamentaciones. Me metí en Lamentaciones sin querer.
Eso es otra pauta. Hermano David, ¿fue contestada su pregunta? Seguro. Yo tengo una costumbre, cuando algunas cosas me distorsionan, digo, bueno, después se los digo y lo investigo, lo digo bien. Porque no me gusta decir las cosas por decirlas, ¿no? Pero me gusta aplicar eso. Como todavía sobra tiempo, ¿verdad? La clase todavía ¿hasta qué hora es? Hasta que terminemos. El libro de Lamentaciones es cortico, a mí me gusta leerlo, pero mire, uno aprende. Ahora, ¿qué le digo yo con esto, muchachos? Perdone si los llamo muchachos, porque yo trabajo con muchos muchachos. Es que tenemos que estudiar. Tenemos que indagar mucho la Biblia. ¿Ok? Aprendan, por ejemplo, ahora hay unas aplicaciones en internet que te ayuda a comparar y a tener la Biblia en varios idiomas. ¿Ok? Y te permite comparar un texto. Te permite comparar un texto con el otro, la nueva versión internacional, ¿cómo se llama? La Septuaginta, la del año 60, la del año 1995, Reina Casiodoro. O sea, hay muchas Biblias que ahora uno puede utilizar. Nunca utilicen uno, por lo mínimo utilicen 5. 5. Y vean allí un texto y búsquenlo. No le vamos a hablar, no, que en el griego, que en el hebreo. No, porque si yo les empiezo a hablar de eso, mire, los voy a dejar locos. Es como decía Pablo, háganlo de una manera sencilla a lo cual ellos puedan aprender. Porque mi conocimiento, claro, si yo digo, en el hebreo significa eso, ustedes van a quedar allí, porque a uno aquí le enseñan hebreo, ¿ok? No a los niveles allá, pero hay cosas que uno entiende al hebreo. Por eso dice ahí que vamos a consultarlo en el original, a ver qué dice el original, qué significa esta palabra, porque una misma palabra escrita en la Biblia tiene varias modalidades, porque hay muchas versiones, hay muchas traducciones. Yo siempre recomiendo 2 o 3 para que puedan estudiarlas bien, ¿ok? Bien, vamos a seguir con el libro de Lamentaciones. Es un libro profético, escrito por Jeremías a la consecuencia que trajo toda esa situación del pueblo de Israel. Dice, el libro de Lamentaciones revela la patética condición de Judá después de la conquista babilónica de Jerusalén, la cual ocurrió como resultado de los pecados del pueblo. ¿Cómo resultó? Por los pecados del pueblo sale el libro de Lamentaciones, ¿ok? De la tribu de Judá. Les recuerdo otra vez quién era la tribu de Judá, donde viene la línea davídica, donde nacería el Mesías, ¿ok? Porque esa fue la seleccionada por Dios. No me vayan a preguntar, ¿y por qué? Bueno, porque así lo quiso. Que no vaya echando broma. Ok, ya va. Aquí se me fue muy grande. Ya va mucho. Ajá. Autor del libro. El libro de Lamentaciones no identifica implícitamente el autor. La tradición es que el profeta Jeremías fue quien escribió Lamentaciones. Esta opinión es muy probable, considerando que el autor fue un testigo de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Jeremías se ajusta a esta descripción. Entonces, en sí, o sea, yo consulté varias citas teológicas y la mayoría de ellas enseñan que fue Jeremías que escribe el libro de Lamentaciones, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, por la situación que pasó, porque él fue un testigo ocular de la destrucción del pueblo de Israel en esa época. La fecha fue más o menos, este libro de Lamentaciones fue escrito probablemente entre el 586 y 575, poco después de la caída de Jerusalén, ¿ok? ¿Cuál fue el propósito? Como resultado de la continua y no arrepentida, fíjense esto, y no arrepentida idolatría de Judá, fíjense, el pueblo no se arrepentía, ese fue el problema de Judá. Entonces Dios permitió a los babilonios asediar, despojar, quemar y destruir la ciudad de Jerusalén. El templo de Salomón, que había permanecido por 40 años aproximadamente, fue quemado desde su cimiento. ¿Y a consecuencia de quién fue? Del pueblo de Israel. Porque no hubo un arrepentimiento genuino. Aunque le haya enviado profeta, aunque le hayan dicho la verdad, aunque hayan perseguido a Jeremías, el pueblo le costaba arrepentirse. Ustedes no ven cuando ustedes evangelizan a alguien cómo se pone de duro para entrar en razón. Hagan un análisis, así nos fuimos nosotros también.
Piensen en ustedes mismos. ¿Cuánto no les costó aceptar la vida en Cristo Jesús? ¿Cuánto no les costó aceptar? Porque así éramos nosotros. Vivíamos en los delitos y pecados y éramos así. Eso mismo es el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo el profeta Jeremías? Él fue un testigo ocular de los eventos y escribió el libro de Lamentaciones como un lamento por lo ocurrido a Judá y Jerusalén. ¿Ves? Bien, vamos a hacer un breve resumen. El libro de Lamentaciones está dividido en 5 capítulos. Cada capítulo representa un poema separado. Recordemos que el poema hebreo no es un poema que tiene prosa, ¿no? Que lo lleva un poeta y dice cosas y rima. Los poemas israelitas no tienen una rima, sino prácticamente un mensaje, ¿ok? No son especificaciones poéticas que usted va y le pone a la novia y le lleva un poema y todo lo demás, no. Es muy diferente, ¿ok? Bien, representa un poema separado. En el hebreo original los versículos son acrósticos, cada uno de los cuales comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías comprende que los babilonios fueron, fíjense bien, fueron la herramienta de Dios para traer juicio sobre Jerusalén. Eso lo encontramos en Lamentaciones 1, 12 al 15, en el 2. Lamentaciones deja en claro que el pecado y la rebelión fueron causa, ¿verdad?, de que la ira de Dios fuera derramada sobre ese pueblo, porque no había arrepentimiento. Eso era lo que Jeremías llevaba, pero el pueblo no se arrepentía. Entonces Jeremías, en vista de esta situación, ¿qué le quedaba siendo un muchachito? Se ponía a llorar por lo que iba a ocurrir, por el castigo que Dios había establecido, por lo que iba a suceder. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Lamentaciones deja en claro que el pecado y la rebelión fueron la causa de que la ira de Dios fuera derramada. ¿Ok? Lamentar era lo apropiado en tiempo de angustia, pero pronto deberá dar paso a la contrición y al arrepentimiento. Eso lo encontramos en Lamentaciones 3:40 y 42 y 5:21. La referencia profética, Jeremías fue conocido como el profeta llorón, y vamos otra vez a Jeremías, por su profunda y permanente pasión por su pueblo y su ciudad. Eso lo encontramos en Lamentaciones 3 del 48 al 49. Este mismo dolor por los pecados del pueblo y su rechazo de Dios fue expresado por Jesús mientras se aproximaba a Jerusalén y veía el futuro y la destrucción en manos de quién, de los romanos. Fíjense que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero esto mismo fue las Lamentaciones prácticamente que Jesús reconoció por el pueblo. Fíjense esto, ¿no? A causa del rechazo de los judíos a su Mesías, Dios usó el asedio de los romanos para castigar a su pueblo. Pero Dios no disfruta el tener que castigar a sus hijos, y su oferta de Jesucristo es como una expiación por el pecado. Muestra su gran compasión por su pueblo. Un día Cristo, ¿verdad? Dios sacará toda lágrima de nuestras vidas. Eso es una promesa muy buena. Aplicación práctica. Aún en un terrible juicio, Dios es un Dios de esperanza. No importa cuánto nos hayamos alejado de Él. Gracias a Dios por eso. Porque David, tú que mueves mucho la cabeza porque estás pendiente. Dios nos amó, porque si hubiera sido por nosotros, no hubiésemos alcanzado su misericordia. Muy pocas veces entendemos eso. O sea, yo a veces cuando oro, yo le doy gracias a Dios porque de no haber sido por ese sacrificio que hubiese sido de nuestras vidas, ¿en dónde estaríamos ahorita? Y ese sacrificio, mira, y aún el pueblo de Dios, ¿a quién crucificó? A Jesús. A su hijo lo crucificó. ¿Quién? Su mismo pueblo. Ese es un problema grave a veces de que entendamos, ¿no? Bien. Aplicación práctica. Aún en terrible juicio, Dios es un Dios de esperanza. ¿Ok? La esperanza que podemos regresar a Él y encontrar su compasión y perdón. Eso lo podemos encontrar en 1 de Juan 1:9. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Eso lo encontramos en Lamentaciones 3:22. Por su gran amor y compasión, Él envió a su Hijo para que no perezcamos en nuestros pecados, sino que podamos vivir eternamente con Él. Gloria a Dios por eso. A veces no vamos a entender el proceso de la muerte. El proceso de la muerte pareciera que es duro y todos vamos a pasar por allí.
¿Ok? Duro es para el que se queda, pero es una bendición para que pase ese proceso. Porque el proceso de la muerte es la transformación de nuestras vidas para presentarnos a Dios. El mismo David lo decía, ¿no? Vuelva el cuerpo a la tierra que lo dio y vuelva el espíritu a Dios. Eso era lo que David decía muchas veces en los salmos. ¿Ok? Dice la fidelidad y salvación de Dios. Son atributos que nos dan gran esperanza y consuelo. Él no es un Dios indiferente y caprichoso, sino un Dios que salvará a aquellos que acudan a Él. Admitan que no pueden hacer nada para ganar su favor y apelen a la misericordia del Señor para que no seamos consumidos. Eso se encuentra en Lamentaciones 3:22. Vamos a un modo crítico para que lo hagamos más fácil. ¿Quién escribió el libro? Jeremías. Ya supimos por qué, en el tiempo, porque él fue un testigo ocular de lo que sucedió. ¿Cuándo fue escrito? Más o menos entre el año 626 a 586 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A los judíos. Bueno, no se nos escribió a ningún otro pueblo, se le escribió a los judíos. ¿De dónde fue escrito? Desde Jerusalén. Ok. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Este libro, Jeremías, de pie en medio de las ruinas de Jerusalén y del templo, 3 capítulos nos dan un relato de los problemas domésticos de Israel. Tiene el propósito de mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. Ese es lo que plantea el libro de, ¿cómo se llama?, de Lamentación. El resto del libro lo que contiene son denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. Eso es lo que se compone prácticamente el libro de Lamentaciones escrito por Jeremías. ¿Cuál es la idea principal del libro? Y aquí de pronto repito algunas cosas. 3 ramas del pensamiento hebreo se agrupan en Lamentaciones. 1, la profecía. 2, el ritual y la sabiduría. Lamentaciones se escribió en el ritmo y estilo de los antiguos cánticos o cantos fúnebres judíos. Contiene 5 poemas que corresponden a los 5 capítulos. Lamentaciones solamente tiene 5 capítulos y corresponde a un libro poético. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Enseñar al pueblo que desobedecer a Dios provoca desastre. Eso es una enseñanza para el tiempo de hoy. ¿Qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Provocamos desastre. ¿Para quién provocamos desastre? Para nuestra propia vida. ¿O no? Claro que provocamos desastres en nuestras propias vidas. Y mostrar que Él sufre cuando su pueblo sufre. Aún a Dios, dice allí esta investigación que dice de un libro, que Dios se conduela de nosotros. ¿Y saben por qué se conduela? Por su misericordia. Y eso lo dice el Salmo 15. ¿Quién entrará a tu monte santo? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Hermano, porque Dios es santo. Pero ¿quién va a entrar? El que habla verdad, hace misericordia. Esos son los que entrarán en el monte santo, según la misma respuesta que da el texto allí. Dios nos invita entonces a ser santos, a hablar verdad. Mire, una de las cosas que más tiene el ser humano, ¿cuál cree ustedes que es? El pecado, y el que menos lo toma en cuenta. La mentira. Bueno, parecen cosas de loco, pero la mentira es uno de los pecados más abominables, porque Dios dice que la mentira es abominación delante de Él. Y ese es el que más utiliza el ser humano, aún para escaparse de ciertas situaciones. ¿A qué acude? A la mentira. Pero ¿quién entra en su monte santo? El que habla verdad. Y habla verdad en su corazón. Pero mire, más fácil aprender los niños la mentira que la verdad. Aquellos que tengan niños pequeños, ¿qué es más fácil aprender de ellos? La mentira. Por eso nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a que siempre hablen verdad, no importa las consecuencias que pueda traer eso, porque hablar verdad trae consecuencias. Y tenemos el ejemplo de Jeremías. Lo persiguieron, lo trataron de que lo querían, o sea, tantos hechos, pero por decir la verdad. Pero tenemos que hablar siempre verdad. Bien, ya tenemos esto, ok. Palabras clave en Lamentaciones son Sión, como Jerusalén, la ciudad, ira, enojo, rebeliones, pecado, inequidad, maldad, destrucción, quebrantamiento, aflicciones, asolamiento. Esas son palabras claves que están en el libro de Lamentación. La fecha que fue redactado, ya se lo dije, fue en el 586 a.C.
El énfasis fue el profundo sufrimiento personal y agonía espiritual que experimentaba por la caída de Jerusalén. La justicia de Dios al llevar al cabo el derrocamiento de Sión. La esperanza descansa finalmente solo en el carácter de Dios. Aquí investigué algo bonito. Dice, ¿cómo leer Lamentaciones? Dice, cada uno de los 5 capítulos de Lamentaciones tiene un tema ligeramente diferente que gira alrededor del capítulo central, que se exalta en la compasión y fidelidad de Dios. Él renueva su misericordia cada día, aunque el juicio es merecido y se exhibe mucho más que la justicia aquí, porque Dios es un Dios de gracia, misericordia constante. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Según la Vulgata latina, se derivó de una traducción del título tal como se encontraba en la traducción de la Vulgata latina del antiguo griego, la Septuaginta. Expresa la idea de clamores fuertes, la exclamación hebrea eka como una, la cual expresa desmayo, usada ahí en Jeremías, en el 1, 2, y bueno, perdón, en Lamentación. Le da al libro su título hebreo. No obstante, los rabinos comenzaron a llamar el libro desde una época temprana, clamores fuertes o lamentación. O bien sea, prácticamente los escritos de allí fueron por lo que le iba a suceder al pueblo de Israel y fueron exclamaciones del propio Jeremías. O sea, yo lo diría como sentimientos. La Lamentación es un libro de sentimientos del libro de Jeremías, de lo que él vio, de lo que vivió, de lo que pasó, porque a él le tocó profetizar en esa época, vivir las consecuencias del pueblo de la época. Lo igual cuando le pasó a Moisés cuando bajó de allá de donde estaba con Dios, ¿ok? ¿Qué pasó? Y ve entonces al pueblo en una idolatría que el mismo hermano había hecho el bechocino de oro, esa cuestión de oro. Y tiró las tablas desde allá. Menos mal que no se las pegó en la cabeza, porque esas tablas eran pesadas, hermano. Esas tablas fueron escritas por las manos de Dios. Y le dijo, escribió el mismo Dios. Pero ese era el pueblo cuando no tenía los líderes. Entonces, no, aquí pasó algo, ya ese hombre se murió por allá. Aarón, mire, tenemos que hacer esto. Y Dios castiga eso, aún hablar de nuestros hermanos. Por eso dice, ¿quién juzgará al pueblo de Dios? Pero no, nos fomentamos nosotros a hablar mal de nuestros hermanos. Nosotros no podemos hablar mal de nuestros hermanos ni juzgar. El único que tiene el derecho, que dio la vida por nosotros, fue Jesús, y es el único que los va a juzgar. ¿Ok? Así que no se pongan a caer en eso, y perdonen que vaya un poquito más allá como pastor, pues siempre caigo en estos detalles. Bueno, este libro mantiene viva la memoria de esa caída y enseña a todos los creyentes, cómo enfrentar el sufrimiento. Eso es lo que representa el libro. Los temas que más se resaltan ahí son juicio, dicho simplemente, el pecado tiene consecuencias. Lamentaciones demuestra que Dios frecuentemente usa agentes humanos para llevar a cabo su juicio. Aquí usó al pueblo de Nabucodonosor, ¿ok?, para la destrucción de esto. Ok, una respuesta apropiada al juicio. La respuesta apropiada al juicio es el arrepentimiento y una súplica por perdón y restauración. Los israelitas habían pecado, pero apelaron a Dios que los ayudara, esperando que Él los perdonara y los restaurara. ¿Ok? Eso es lo que podemos ver. A ver, aquí. Bueno, otra vez, la fecha. Ajá, vamos a ver aquí. Ok, lo que yo les decía antes, ¿no? Jeremías escribió Lamentaciones como un testigo ocular, y eso lo encontramos allí en Lamentaciones 1:13, 2:6 y 9:41. Posiblemente él lo haya escrito con ayuda de Barú como su secretario, durante o poco después de la caída de Jerusalén, que fue en el año 585, a mediados de julio, cuando la ciudad cayó, y a mediados de agosto, cuando el templo fue quemado. ¿Ok? Es muy probable que Jeremías vio la destrucción de los muros, desde la torre, hogares, palacios y el templo, y escribió mientras el acontecimiento permaneció dolorosamente fresco en su memoria. Yo me imagino a Jeremías como un testigo ocular de lo que estaba sucediendo. ¿Por manos de quién? De Dios. Pero haber presenciado eso, hermano, fueron entonces donde él
saca ese, de sus sentimientos esos lamentos. Por eso a él le llamaban el profeta llorón, porque él se lamentaba sobre la situación del pueblo de Israel. ¿Ves? No es que era llorón porque, bueno, le gusta llorar. Hay personas que les gusta llorar. Esa es su condición humana. Pero él, por la situación de lo que estaba pasando un pueblo, de lo cual era parte del pueblo de él, imaginémonos así más bien, yo se lo voy a poner como ejemplo, la familia. ¿Qué es lo que más queremos nosotros como personas? Nuestra familia. ¿Por quién nos condolemos más nosotros? Por nuestra familia. Entonces, ese lamento que él hizo, lo hizo por su familia. Lo hizo en un momento preciso y saber lo que le iba a acontecer al pueblo por boca de él, sus sentimientos afloraron. Por eso es conocido como el profeta llorón, pero fue por la desesperación, la exasperación que el mismo pueblo causó y que Dios no iba a levantar el castigo. Dios iba a ejecutar la acción y la ejecutó a través de Nabucodonosor. Entonces ellos allí comprendieron el poder que Dios puede tener y el llamamiento que Dios les hace a través de sus profetas. A ver, vamos a ver qué más tengo por aquí. Fíjense, les voy a leer aquí un contexto que encontré por aquí. Me pareció interesante, que a lo mejor no lo hayamos visto. Dice, las semillas proféticas de la destrucción de Jerusalén fueron sembradas a través de Josué 800 años por adelantado. Eso lo encontramos en Josué 23:15. Ahora, por más de 40 años, Jeremías había profetizado el juicio venidero y había sido objeto de burla por parte del pueblo por predicar juicio. Cuando este juicio vino sobre el pueblo incrédulo por parte de Nabucodonosor y el ejército babilónico, Jeremías aún respondió con gran tristeza y compasión hacia su pueblo obstinado en sufrimiento. Lamentaciones se relacionan muy cerca con el libro de Jeremías, describiendo la angustia por la recepción de Jerusalén y del juicio de Dios por pecado de los que no se arrepintieron. El libro que lleva su nombre, Jeremías, había predicho la calamidad en los capítulos 1-29. En Lamentaciones, él se concentra en más detalle del sufrimiento amargo y quebrantamiento de corazón que fue sentido por la devastación de Jerusalén. Eso está en el Salmo 46, 4 y 5. Tan crítica fue la destrucción de Jerusalén que los hechos son registrados en 4 capítulos del Antiguo Testamento por separado, en Reyes, Jeremías y Crónicas. Fíjese que como prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento se centran en toda la adversidad que Jeremías había dicho por 40 años. Los 154 versículos han sido reconocidos por los judíos como parte de su canon sagrado, junto con Ruth, Esther, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, incluidos entre los libros del Antiguo Testamento. Los cuales eran leídos en la sinagoga en ocasiones especiales. Lamentaciones leído al 9º día de la vaca, entre julio y agosto, para recordar la fecha de la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor. Bien sea que este libro de Lamentaciones todavía es utilizado por el pueblo de Israel para recordar los acontecimientos que Jeremías dijo en aquella época. Entonces no podemos despegarnos de los acontecimientos del Antiguo Testamento con el tiempo presente, porque vienen concatenados, vienen de la mano uno con otro. Lo que pasó en el tiempo al pueblo de Israel quedan en las consecuencias de hoy. Bien, la destrucción de Jerusalén. Detalles de Lamentaciones. Fíjense esto. Los lamentos de Jeremías sobre la ciudad para cuya salvación se había esforzado hasta lo último, no sin fe de que ella se levantara de nuevo de la ruina, nos recuerda el lamento de Jesús sobre la misma ciudad de Jerusalén. Resucitó y dio su nombre a la capital de un mundo redimido y de eterna gloria. Ese fue el mismo lamento que Jesús allá en el Gólgata, allá cuando lo iban, fue el mismo lamento. O sea, por eso es que Jesús, ustedes recuerdan, si han estudiado bastante, que Jesús siempre sacaba los libros del Antiguo Testamento. Y esto lo dice Jeremías en tal. ¿Y qué dijo Jeremías? Cuando Jesús se reunía en la sinagoga a hablar con los hipócritas, con los fariseos, con toda esa gente, él se lo sacaba.
porque él sabía y entendía que ellos estudiaban esos libros, pero era necesario recordarse. En la Biblia dice, yo le digo a los muchachos, creo que está en Pedro, si no me equivoco, y no me cansaré de recordarle estas cosas aunque vosotros las sepáis. Creo que es Pedro, el libro de Pedro 1:18. Entonces nosotros no debemos siempre recordar las cosas, los eventos de los sucesos que han hecho historia y que son necesarios para nuestro crecimiento espiritual, porque cada una de esas cosas hace historia en nuestras vidas, pero nosotros somos tercos. Nosotros queremos llevar una vida light, como la Coca-Cola, una vida light. Entonces, como a la gente muchas no le gustaba la Coca-Cola porque era negrita, ¿no? Entonces vamos a hacer la light que es sin azúcar. No, eso es igualito enferma. Eso igualito hace daño. Eso igualito trastorna la vida del ser humano, porque a la gente no le gusta. Mire, porque se le sube la tensión a la gente, porque sufren de azúcar, por los refrescos, porque sufren de cálculo, los benditos refrescos. Mire, ustedes quieren tener cálculo en los riñones, tomen refresco. Efectivo, hermano. El que quiera tener cálculo, tome refresco. Eso le va a dar cálculo. ¿Ves? No, que es por la leche. No, mentira. El refresco es peor y la gente lo consume más. Mire, esta mañana andaba yo por un centro comercial aquí en San Cristóbal. Yo he sido un atacante fiel de que la gente no tome mucho el refresco ni consuma mucha azúcar porque es dañina. El azúcar, aunque usted no la crea, es más dañina que la sal. La sal no es dañina en ese sentido, ¿no? Y entonces veo llegar, pero un inmenso camión. Mire, yo no había visto un camión tan grande. Adivinen lleno de qué, de Coca-Cola. A bajar a un centro comercial que es muy grande aquí en San Cristóbal, Farmatodo, y bajaban caja y caja y caja y caja. Yo decía, Dios mío, el quien inventó eso. Y ustedes saben que la fábrica de Coca-Cola le pertenece a los mormones. ¿Sabían eso? Es una fábrica que le pertenece a los mormones ahí en Utah. O sea, nosotros consumimos pecado ajeno. Fue construido por ellos. Pero hermano, a la gente le gusta. Yo, gracias a Dios, no bebo refresco, para nada. Nunca me ha gustado. O sea, no voy a decir que no lo bebí un tiempo, pero no me gusta. Entonces, pues, como no me gusta, yo he tratado de que mi esposa lo deje. Gracias a Dios ya ha entrado en razón y me alegra por ella porque el refresco es dañino y sobre todo el refresco negro por el tipo de coca o lo que le echan, no sé, y eso lo hace a uno adictivo, ¿no? Usted sabe que usted prueba un poquito de refresco, no hablemos de de un refresco y le da más ansiedad por ese mismo refresco. Y usted quiere seguirlo consumiendo y no se le quitan las ganas de seguirlo consumiendo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hizo el Señor? Antes no habían refresco. El Señor no les dio refresco allá en los 40 años que pasaron en el desierto. Les daba agua. Beban agua. Y aún así Moisés se puso bravo y le dio un golpe a la peña para que fluyera el agua. Ese fue el error de Moisés. Dios no le dijo que la golpeara. Tócala y fluirá agua. Pero él por la rama estaba desesperado, no crean. El hombre estaba desesperado y la golpeó. Por eso que hiciste, no vas a entrar ahora. Fíjense la consecuencia de nuestros errores y que no son compatibles con lo que Dios quiere. Dios dice una cosa, sé santo porque yo soy santo. En eso estamos claros. Entonces a nosotros nos toca en nuestra vida la santidad. ¿Quién entrará en tu monte santo? El que habla verdad y hace justicia y tiene misericordia. Y eso vayan al Salmo 15 para que lo lean. Ahí está. Pasa que a veces nosotros no nos hacemos. Mire, hermano, no hay cosa más terrible que el venezolano leer la Biblia. Pero la tienen de amuleto. Usted no, a veces, no sé dónde sean ustedes, pero aquí en Venezuela tienen una costumbre en las casas. Ponen la Biblia abierta en la entrada de la sala por donde uno entra. Y adivinen cuál es el salmo predilecto. Salmo 92. Nadie tocará tu morada. Pero es que, oye, nos estamos oyendo a donde no es. Yo le digo, eso no es un amuleto. Te viene el ladrón, se roba la Biblia y te roba a ti también.
Que eso no es, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra necesidad. Bueno, vamos a ver qué más aprendemos aquí. Perdóneme que me haya desviado un poquito. Ok, sin embargo, ok. ¿Verdad? Ok, creo que les leí esto. Hasta el día de hoy en todo el mundo, donde quiera que hayan judíos, el libro de Lamentaciones se lee en la sinagoga el día 9 del cuarto mes. En recuentro de la destrucción de Jerusalén, es un himno de dolor escrita, cada letra con una lágrima, cada palabra al sonido de un corazón quebrantado. Ok, dice aquí también las minas de Jeremías. El nombre dado al lugar apenas fuera del muro norte de Jerusalén, en donde seguía la tradición, Jeremías derramó sus amargas lágrimas y compuso estas dolorosas lamentaciones de la ciudad que tanto se había esforzado por salvar. Estas cavernas se hallan al pie de la colina ahora llamada Gólgota, la misma colina donde se levantó la cruz de Cristo. De esta manera el profeta lloró, donde más tarde el Salvador padeció y murió por el mundo. ¿Ok? Un acróstico alfabético. El libro consta de 5 poemas, 4 de los cuales son acrósticos, es decir, cada uno comienza con una letra del alfabeto hebreo en orden alfabético. Era una forma favorita de la poesía hebrea, usada para ayudar a la memoria. Los capítulos 1 y 2 y 4 tienen 22 versículos cada uno, un versículo para cada letra. El capítulo 3 tiene 66 versículos, 3 para cada letra. Y el capítulo 5 tiene 22 versículos, pero no en orden alfabeto. Ok. Ajá, a ver qué más tengo por aquí. Ok, ya va. Ok, vamos a darle esto último. Dice, el carácter de Dios en Lamentación. Ok, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Ok, esos son los caracteres de Dios en el libro de Lamentaciones. Es fiel, es bueno, es misericordioso. Dice aquí que las lágrimas de Jeremías surgían del profundo amor que él le tenía al pueblo. De igual modo, Cristo mismo lloró por la ciudad de Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si bien Cristo ha de juzgar a los que se rebelan contra él, también siente la gran pena por perder y ver a su amado pueblo. Recuerde que el pueblo de Israel, cuando crucificó a Cristo, ok, y esto es interesante, el pueblo, como sea, se ensañó contra él. Yo no sé cuántos lograron de ustedes ver, y esto lo hago a acotación, la película esa que hizo este autor Mel Gibson. No sé cuántos lograron verla. Y muestran la pasión de Cristo y el dolor que sufrió y el desgarramiento muscular, ¿no?, que él sufrió. Este desgarramiento, porque él fue sometido a un sufrimiento de dolor con respecto a unos látigos que hacían los romanos. No sé si se los haya comentado en algún momento. Los romanos hacían un látigo y al final del látigo amarraban como unos vidrios y unos ganchos que cuando este látigo pegaba contra la espalda de la persona que se le azotaba, es como uña de gato. Ustedes han visto los gaticos que tienen unas uñas que se le arreguindan a cualquiera así y le extraían la carne. Quien hace una película muy acertada al sufrimiento de eso fue Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y fue dada por el tratamiento pues que llevó. Después que sufrió tanto el Señor, le montan esa cruz. Aún así el Señor dice allá, perdona a los padres que no saben lo que hacen. Esas palabras tienen un sentimiento muy expresivo hacia la humanidad, muy,
¿cómo les diría yo? Muy profundo, y la humanidad no ha sabido comprender esa gracia de Dios. Que aún en ese sufrimiento, que no hubo nadie que pudiera ocupar el lugar de Cristo en la humanidad, aún Dios, Jesús, en ese momento tan frío, tan distante, clavado, torturado, tuvo las palabras para decir: perdona a los padres que no saben lo que hacen. Y a veces somos así. No les estoy predicando, pero a veces somos así. Yo les incito en su corazón que aprendan mucho, mucho de la palabra de Dios. Pero yo les voy a decir una sola razón que Dios nunca les va a preguntar en el día que ustedes se encuentren con Él. Dios nunca me va a preguntar a mí cuántos títulos tienes. No me lo va a preguntar. No me va a preguntar si yo soy abogado, si yo soy... No, eso no me lo va a preguntar nunca. ¿Sabe lo que me va a preguntar algún día? ¿Cuántas almas ganaste para mi reino? Eso sí me lo va a preguntar. ¿Pero cuántos títulos tuviste? Para Dios no hace falta los títulos. Los títulos son necesarios para la humanidad, para el hombre, para sentirse bien, para el ser humano. Pero Dios nunca nos va a preguntar eso, mis hermanos. Pero sí nos va a preguntar a todos los que están ahí: ¿cuántas almas ganaste para mí y para mi reino? Porque Él dijo, Jesús dijo: voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Pero si nosotros no preparamos a otro, ¿qué vamos a hacer? Pero eso sí nos lo van a... Y le llevo esto a esta reflexión, aunque no es del libro de Lamentaciones, pues, para que no tenga que seamos nosotros como Jeremías lamentándolos por la destrucción, ¿ok? Lamentaciones 5, 19, 22 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación, porque te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo. Vuelve, Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Eso es lo que especifica Lamentaciones 5, 19. Pero Dios tuvo misericordia con todo, con cada uno de ustedes. Estudien bastante, aprendan bastante, enseñen a otros. Eso no es malo, eso los va a ayudar a ustedes mucho. Pero no se olviden que el propósito en la vida no son los títulos. Porque si a cuesta vamos, veamos a Pablo. ¿Ok? Veamos a Pablo. No tenía grandes títulos. ¿Qué títulos tenía Pablo? Ser apóstol. Nada más. Yo digo que ese era el título de él, apóstol. Pero ¿sabe de quién fue criado Pablo? A los pies de Gamaliel, un hombre instruido. Entonces Pablo sabía. Pablo fue un hombre instruido que escribió muchas cartas porque Dios le permitió escribir a Pablo. Escribió más cartas que cualquiera otro de los apóstoles. Y él dijo: yo fui uno de los últimos, como un abortijo. Pero sí se nos va a preguntar. Por eso es que yo le digo a Helvi, le digo a mi hijo: Dios no te va a preguntar nunca de qué te graduaste. Tú te lo vas a preguntar los seres humanos, si vas a buscar trabajo en una universidad o si vas a buscar de qué tipo. Mira, ¿qué sabe usted? ¿Qué es usted? Pero Dios no nos va a preguntar por los títulos. Solamente una pregunta va a salirle, la creo así: ¿cuántas almas has ganado para mí? ¿Usted cree que eso no nos va a preguntar? Yo creo que cuando estemos allí, ¿cuántas ganaste para mí? Eso es una responsabilidad nuestra. Responsabilidad nuestra es predicar a Cristo, llevar el mensaje de salvación, buscar que la gente se arrepienta, porque quien nos va a hacer arrepentir es Dios. Pero a través de tu boca, a través de tu palabra, a través de lo que tú hagas, hermano. Estudia mucho. Sé un buen estudiante del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero no dejes de predicar la palabra. Y Dios lo dijo en su palabra: id y predicad a toda criatura. Ese sí fue un mandamiento. Eso sí fue lo que nos dijo: id. Eso está ahí tácito. Id, una orden. Prediquen
a todas. Esa es la gran comisión que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Yo no les voy a preguntar si lo han hecho o no, pero háganlo. Hay mucho tiempo. Porque esa es la pregunta que Dios nos va a hacer cuando estemos allá. Epa, ¿cuánto fue tu trabajo? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? No con el oro y la plata. No con los títulos humanos. Con lo que yo te dije, de llevar la salvación a otros. Y recordemos que sin Cristo somos nada. ¿Okay? No sé, jóvenes, caballeros, señoritas, señoras, si tienen alguna pregunta sobre Lamentaciones, creo que hicimos lo que mejor Dios nos ha dado, aprender un poquito sobre Lamentaciones, por qué fue escrito, quién lo escribió, cuál fue la condición en la que estaba el pueblo de Israel, todas esas consecuencias que va a pasar el pueblo. Por eso dice, no recuerdo quién lo dice, cuando el tiempo se acerca, ¿hacia dónde debemos mirar nosotros? Hacia Jerusalén. No, algunos te van a decir, no, que mañana es la venida del Señor. No, eso es mentira. El que diga eso es un mentiroso, porque la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora, solamente mi Padre. ¿Qué va a acontecer? Sí va a acontecer. ¿Cuándo va a acontecer? No te lo puedo decir. Así que cuando ustedes oigan a una persona diciendo eso, eso es un mentiroso, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es más que la sabe Dios. El mismo Jesús lo dijo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y predicarle. ¿Ok? Que se arrepienta, que se convierta. ¿Ok? ¿Qué debemos aprender nosotros? Las escrituras para no ser neófitos. Y la tenemos, pero nos cuesta leerla. La leemos y nos cuesta aplicarla. Nunca lean la palabra sin antes decirle a Dios que le abra el entendimiento, porque es Él el que le va a dar esa sabiduría. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, no quiero ser fastidioso ni repetir mucho, hacia el libro de Lamentaciones, o quedó bien extendido. Si no lo hice bien, me perdonan. Si me equivoqué, me perdonan. Tomen lo bueno y desechen lo malo. Y gracias, señora Flor, por la intervención de ahorita. Gracias, David. David, ese es tu nombre, David. ¿Así es? Sí, es que mi primer nombre es Ed. Primera vez que escucho ese nombre. Está en Josué capítulo 22, versículo 34. Eso no se te ya no se me. En Josué capítulo 22, no, se lo busco ahora. Versículo 34. ¿Ves? Versículo 34, el último versículo del capítulo. ¿Y qué significa? Es como testimonio de que Jehová es el Señor. Tienes un nombre bíblico. Así mismo es. Está bien eso. ¿Y tú eres LBN o qué significa LBN? Aquí hay alguien que tiene LBN. Soy yo. Ese es el nombre de la iglesia, solo que como soy la que grabo, entonces me meto con el correo de la iglesia. Sí, porque yo veía a Rosa, Luisa, Vanessa, Tania, pero me intrigaba el LBN, ¿no? Yo decía, no, el de David tiene dos, mira, David, yo decía, será un diminutivo. Porque bueno, Flor no, Flor tiene por lo menos nombre de Flor, ¿no? Emiglady es un nombre compuesto, ¿verdad? Dice que no. Mi pregunta, para no me sí, es un nombre compuesto. Es un nombre compuesto, sí. Ahora pregúnteme a mí cómo se llaman mis hijas. Pregúnteme. ¿Cómo se llama? María Victoria y María Valentina, para evitar todo tipo de conflicto. Eso está bueno. Eso está bueno. Tú sabes que a mí también, ¿no? Nosotros, mi papá tenía una tradición muy grande, ¿no? Ay, se fue la luz, menos mal, ¿ves? Se me acaba de ir la luz, muchacho. Gracias a Dios que dio tiempo para todo, pastor. Sí, ese es un problema aquí, hija. Ya se fue la luz. Ahorita se me va el internet y quedamos en la... Bueno, si no hay preguntas, porque se me va a ir el internet, yo no tengo... Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Nosotros. Gracias, pastor. Gracias, pastor. En la clase. Conteste porque se fue la luz, se va a ir el internet porque la pila no
¿Quién No me alcanza. puede ayudar con la foto, por favor? No tengo computadora ahorita. ¿Foto de qué, mijo? No Agradezco. sé. No, aquí ya, oye, Joana. Vos nada más que tenés que sonreír. Ah, se fue la luz, vale. Rosario nos va a ayudar. La tomo yo, la tomo yo. Sí, porfa. 1, 2 y... Fue. ¿La tomaste? Sí, pero, Mira, usted- esperando el tren. Me pero que salió no el se me ve la tren. cámara. Bueno, pues sí sonrió el pastor. O sea,